Hay algo extraño en Death Stranding. Cada videojuego explora el viaje de forma diferente. A veces es tan simple como ir de un sitio del mapa a otro. Otras veces está lleno de enemigos a los que derrotar. Y en algunos casos es la curiosidad del jugador la que le da sentido. Pero donde otros videojuegos hacen del viaje un trámite, en Death Stranding el viaje se convierte en la acción principal. Desde el principio, el viaje se plantea como una tarea densa, y el propio juego se encarga de hacérselo saber al jugador. El simple hecho de andar es incómodo de por sí, y por si fuera poco, el camino está repleto de obstáculos que lo hacen más tedioso de lo que debería ser. Las mulas están pendientes de saltarte cuando menos te lo esperes, y los EVs no solo van a obligarte a moverte sigilosamente, sino que, como cometas un error y te atrapen, se crea un cráter en el mapa que destruye toda esa zona durante el resto de la partida. Y esto sobre el papel no tiene ningún sentido. Sin ir más lejos, en Marvel's Spider-Man, moverse por el mapa es tan satisfactorio a nivel mecánico que pocas veces se plantea una alternativa a balancearse. En mi partida, creo que solo usé el viaje rápido para ver cómo era la animación, y eso es un halago tremendo. En Celeste, la subida a la montaña, que viene a ser el objetivo del juego, se plantea como algo dificilísimo, pero el movimiento es tan agradable que no se siente frustrante estar muriendo todo el rato. Lo normal es justo lo contrario, que los desarrolladores busquen que el jugador tenga la mejor sensación al mover el personaje, lo que se suele llamar placer kinestésico o más comúnmente game feel, y por eso suele estar mimado al detalle. Death Stranding no es un caso aparte. Aunque no lo parece, podría ser uno de los títulos donde se explora más al detalle el movimiento del jugador. Todas las animaciones de Sam responden perfectamente a las desigualdades del terreno, pero cuando hablamos de game feel, Death Stranding no es el mejor ejemplo. Es uno malísimo, de hecho, porque el movimiento no se siente agradable, sino lento y pesado. ¿Por qué entonces, si el viaje es uno de los puntos más importantes en este título, se siente tedioso? Nadie en su sano juicio disfrutaría de algo así. La cosa es que lo que en un principio me pareció una idea de diseño sin ningún sentido, me acabó pareciendo una exploración del concepto de movimiento fuera de lo común. Para entenderlo bien hay que centrarse en el Odradek, el escáner que lleva Sam para analizar el terreno. Esta no es precisamente la mecánica más innovadora que hayamos tenido últimamente. Desde hace años todo el mundo tiene su escáner que resalta cosas en la pantalla. Metroid Prime tiene uno, igual que Horizon, Mass Effect, Batman o The Witcher 3. Entonces, ¿por qué me parece que son diferentes si infinidad de juegos han usado esta mecánica antes? El Odradek me parece brillante no por la función que hace por sí mismo, sino por cómo obliga al jugador a centrarse en el propio terreno en lugar de los objetos que hay en él. Al activarlo, Sam emitirá una señal que nos permitirá ver la estabilidad del terreno. Visualmente está muy bien conseguido, porque divide en tres colores el terreno y el jugador entiende, por las buenas o por las malas, que como se te ocurra ir por un sitio marcado en rojo te vas a caer. Mientras que la mayoría de escáneres ofrecen información de los enemigos que no se ven en pantalla o tiñen la pantalla de un HUD cutre que añade más bien poco a la experiencia jugable, en Death Stranding el terreno se convierte en el protagonista y el mundo se convierte en el reto a superar. Kojima, mi padre y mi pastor, le dio la vuelta al concepto de la mecánica para poner el camino como eje central del trayecto, y pese a que también resalta los EVs, por cómo está diseñado el juego acaban siendo más bien un obstáculo que un enemigo. Encontrarse con un río o una montaña te obliga a replantearte diferentes rutas para superarlos, y a veces supone andar el doble de lo que se suponía, por no arriesgarte a perder la carga, por lo que el viaje en sí se convierte en el propio reto y el destino, si bien no es algo trivial, deja de ser el elemento central y adquiere un sentido. A nivel narrativo, además, encaja perfectamente. A lo largo del juego se presenta al mundo de manera decadente. Todo se encuentra desolado, y la mayoría de la humanidad vive en refugios subterráneos porque el exterior es inhabitable, por lo que la sociedad depende de los porteadores como nosotros para hacer envíos de una ciudad a otra. Desde lejos viajar parece solo un medio para hacer conexiones entre zonas, pero a su vez también implica conectar con las personas que confían en ti para los repartos. Las entregas no tendrían sentido si no fueran necesarias, y nunca son fruto del capricho, sino de la necesidad, por lo que viajar se convierte en una apuesta arriesgada que merece la pena correr. A medida que progresamos en el juego, establecemos conexiones entre diferentes zonas que unimos a la red quiral. Esto se ve representado en el juego de dos formas. La primera es a nivel práctico. Cada vez que una ciudad se une a nuestra red quiral, aumenta nuestro ancho de banda, por lo que podemos hacer más construcciones. La segunda es a nivel narrativo. Estas construcciones facilitan nuestro viaje entre puntos que ya hemos conectado, y si bien puede entenderse como una recompensa directa por nuestras acciones como jugador, que lo son, prefiero pensar que estamos haciendo de la amabilidad un gesto colectivo.
que gracias a la cooperación nuestro viaje va a ser un poco más tranquilo a partir de ahora. ¿Y eso no me gusta? Hubo un momento en mi partida, cerca del final del juego, en el que me di cuenta de que me había dedicado a llenar todo el mapa de tirolinas conectando todas las ciudades, de manera que si antes podía tardar entre 20 y 30 minutos en ir de un punto a otro del mapa, ahora tenía una ruta óptima que lo hacía en 2. Esto está bastante bien, porque facilita muchísimo hacer las entregas y a la vez remarca el progreso que ha hecho tanto el jugador como el propio mundo. Pero, ¿dónde queda la magia de andar? Es como si de repente hubiera cedido sin darme cuenta y viajar se hubiera convertido en una pérdida de tiempo, en algo que ya no merece la pena por culpa del progreso, ya que hay mejores alternativas. Antes de llegar a la primera ciudad, Kojima nos demuestra que toda esta parafernalia ha sido una excusa para enseñarnos su playlist de Low Road, y ya de paso nos presenta el tono general, solo en los primeros minutos. Aquí el juego nos está diciendo que no hay prisa, que disfrutemos del camino, y eso coincide con uno de los apartados más brillantes de Death Stranding, ofrecer al jugador momentos de conexión con uno mismo mientras viaja, y aunque antes decía que es tedioso, tiene su encanto. La gran mayoría del tiempo que pasé andando estaba divagando o pensando en mis propias cosas, que es lo que estaría haciendo en la vida real si de verdad estuviera caminando por un lugar así. Mis pensamientos en ese momento se convertían en protagonistas y dejaban en segundo plano al destino al que tenía que llegar. A veces hasta tomaba desvíos porque algo del paisaje llamaba mi atención, y esos momentos, a medida que progresaba, se iban perdiendo poco a poco a cambio de llegar antes a mi destino. Realmente, la culpa de eso es más mía que del propio juego, por cómo la inmediatez y el consumo afectan a la forma en la que jugamos a videojuegos. Pero aunque eso es materia de otro vídeo, y el juego te ofrece las herramientas para hacerlo, nunca te obliga a viajar rápido. Aún así, al final, el juego parece ser consciente de eso mismo, y desactiva todas sus tirolinas para que hagas un último viaje a pie. Así como otros títulos harían alarde de todo lo que hemos conseguido, Kojima nos obliga a tomarnos nuestro tiempo antes de acabar nuestro camino, y creo que es brillante. Al final, Death Stranding define a su manera lo que significa moverse en un videojuego, ya que el viaje se reinterpreta como un fin en sí mismo, y ahí está la verdadera intención de Kojima, que consigue que en un mundo roto, lo importante no sea llegar rápido, sino darle sentido al viaje, por nosotros mismos y por la gente que nos rodea, y creo que esa es la razón por la que Death Stranding es tan especial.